Muy buen día para todos. Espero que se encuentren todos muy bien. En nombre del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes, CREA, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y de su director, doctor Juan Manuel Anaya Cabrera, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario del día de hoy, Biología Molecular de la Reinfección por SARS-CoV-2, contribución del Protocolo Colombia. Para este seminario tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gustavo Gámez. Él es biólogo de la Universidad de Antioquia con una maestría en biología celular de la misma universidad y un doctorado en biología molecular de la Universidad de Greifswald en Alemania. El profesor Gámez es profesor asociado e investigador de la Universidad de Antioquia y ha dirigido numerosas tesis de pregrado y posgrado en el área de microbiología. Es ampliamente conocido por sus trabajos en biología molecular y Streptococcus pneumoniae. La actividad reciente del profesor Gámez se ha centrado en resolver inquietudes pertinentes e importantes de la infección por SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19, entre las cuales está el Protocolo Colombia para su diagnóstico. Este Protocolo Colombia, del cual nos hablará el día de hoy, ha adquirido gran relevancia en uno de los principales retos de la pospandemia, como es la posibilidad de reinfección. Profesor Gámez, una vez más, muchas gracias por su participación en este seminario, el cual hace parte de las actividades del Diplomado en Autoinmunidad Translacional del CREA. A los asistentes les recuerdo que al final de la presentación del profesor tendremos un espacio para preguntas. Estas podrán ser formuladas a través del chat del YouTube. Quiero comentarles también que si llegásemos a tener algún problema de conectividad, les pedimos no salir del live, ya que en segundos el profesor volverá a conectarse con su plan de datos. Profesor Gámez, tiene usted la palabra. Muy buenos días para todos. Doctora Mónica Rodríguez, muchas gracias por la introducción a este seminario. También quisiera agradecerle al doctor Juan Manuel Anaya por la amable invitación de compartir a través de este medio un poquito más del conocimiento que se viene generando alrededor de la pandemia del virus SARS-CoV-2 y de lo que venimos trabajando desde la Universidad de Antioquia con relación al Protocolo Colombia y ahora este nuevo fenómeno, llamémoslo así, eh, esperado por algunos, otros incrédulos con respecto a él, que es la reinfección. En estos momentos ese es un punto bastante neurálgico e importante porque en la expectativa de todos está la llegada de las vacunas, las diferentes vacunas que se vienen adelantando a nivel mundial y no solamente en sus aspectos de bioseguridad, sino también en su nivel de protección o el nivel de protección que proveerán a quienes las reciban. Y en esa balanza se colocan esas dos, digamos, esos dos aspectos de la pandemia, el nivel de protección, y si el nivel de protección no es lo suficientemente alto, qué tan susceptibles estamos a la reinfección. Por obvias razones, la reinfección dependerá mucho de la manera en cómo nosotros como hospederos hagamos esa negociación con el patógeno, ¿sí? Y cada ser humano tendrá una respuesta diferente, ya sea porque tuvo la oportunidad por la primera infección de inmunizarse de manera natural o de manera inducida a través de una vacuna. Esto para mí también es muy importante porque desde el inicio de la pandemia, o al menos para nosotros en Colombia, por allá a finales de febrero o inicios de marzo, cuando nosotros empezamos a trabajar todos estos aspectos de biología molecular del virus, empezamos a notar, o al menos yo empecé a notar, esto que les coloco aquí en el inicio de la presentación, y es que
Desde mi punto de vista, en la variabilidad genética está la clave de muchas cosas del virus. Definitivamente, las mutaciones son un gran beneficio desde el punto de vista epidemiológico porque son aquellas marcas espaciotemporales a lo largo del tiempo que nos permiten hacer ese seguimiento de lo que está sucediendo. Si nosotros queremos aprender de cómo controlar el virus, debemos hacer un seguimiento adecuado de cómo él evoluciona, de cómo él cambia. Supongamos un escenario en donde prácticamente todo es plano, todo permanece igual. No tendríamos cómo saber que el virus cambia, no tendríamos cómo conocer los mecanismos que utiliza para infectar o desarrollar ciertos procesos. Entonces, casi que la ciencia sería igual que él, plana. Entonces, a mí siempre me ha gustado mirar la variabilidad genética como algo beneficioso en estos sistemas que nos permiten conocerlos mejor para tratarlos mejor. Desde allí, entonces, quisiera mostrarles esta primera diapositiva. Yo voy a apagar un poquito la cámara porque mi conexión a internet no es muy fuerte, entonces esto me quita un poquito de estabilidad. Vamos a mirar acá. Esta primera pregunta que se la hizo el doctor Cooper este año, me llama mucho la atención porque es muy básica del virus y todos ya la conocemos. De si este coronavirus se puede adaptar al humano y convertirse en algo más o menos virulento. Nosotros tenemos una referencia que es el SARS-CoV-1, llamémoslo así, el SARS-CoV, y es que aquel de la pandemia del 2003-2004 era mucho más virulento y prácticamente para poder transmitirse de persona a persona, la persona que lo iba a transmitir ya manifestaba síntomas, entonces era, digámoslo así, relativamente mucho más fácil confinar a estas personas y controlar el virus. Existe un chance de transmisión menor, ¿sí? Cuando el virus es más virulento. Entonces podemos confinar, podemos, digamos, hacer los testeos, confinar y controlar como sucedió en aquella ocasión. Y pues en aquella ocasión no se fue tan lejos como la situación que actualmente vivimos. Pero este virus es más mimético. Este virus tiene una mayor oportunidad de transmisión precisamente porque es menos virulento. Según lo que se ha estimado, está entre el 2 o menos del 2% su capacidad de ser muy, muy agresivo con las personas. Entonces esto hace que en la comunidad haya muchas personas asintomáticas que se encargan o se comportan como portadores que diseminan sin incluso darse cuenta las partículas virales en la población. Y eso se convierte en una cadena larga que posteriormente, cuando el virus encuentra determinadas personas con factores de riesgo, con algunas características genéticas determinadas, esa negociación hospedero-patógeno lo lleva a ser muy agresivo. Son cosas que todavía en la ciencia médica y en la ciencia biológica todavía no tienen buena luz encima, no conocemos todos los aspectos moleculares, inmunológicos, etcétera, que nos permitan entender muy bien por qué se da esa negociación tan disímil y por qué algunas personas sufren esos síntomas tan fuertes y otras a veces ni siquiera se les puede detectar el virus por la baja carga que tienen o los síntomas son muy leves, etcétera. Es como si no tuviésemos el blanco y el negro, sino todos los matices y todas las escalas de grises con este virus. Y eso lo convierte en algo bastante peligroso y bastante de cuidado, porque lo que se está haciendo es expandir y expandir y expandir. Hasta el momento no llevamos el año en la situación. Obviamente es mucho lo que desde la ciencia ya se ha hecho y muchísimo lo que se conoce.
La cantidad de información es cada vez abrumadora, más abrumadora. Entonces hay que tener mucha, digamos, mucha disciplina, mucho ojo clínico, a veces hasta tolerancia al cansancio para seguir leyendo y entendiendo todo lo que está pasando. Pero en estos momentos, de todo lo que se conoce, importante es cómo es la biología molecular del virus y cómo esto nos lleva a entender lo que puede estar sucediendo con la reinfección. Obviamente, para esa reinfección también se necesita una ventana de tiempo. No podríamos hablar de reinfección por allá en enero, febrero o marzo, cuando apenas veníamos conociendo los casos, y ya luego en mayo, junio, julio, cuando pasaran los primeros 3 meses, 4 meses, porque incluso el virus puede estar latente luego de la infección allí hasta 3 meses posteriores, puede quedarse, digamos, oculto en el cuerpo. Entonces uno tiene que empezar a determinar si esa recurrencia en la enfermedad o en la aportación es por una reactivación del virus o es por verdaderamente una reinfección o qué cosas suceden allí. Hay algo que sucedió y es que obviamente a partir de la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia, eh, todos los países cerraron fronteras y eso generó inmediatamente una, digamos, una barrera geográfica de confinamiento natural también del virus. Entonces, su evolución molecular se convirtió en algo dependiente de la localización geográfica. Y lo que él iba haciendo variando, pues obviamente no iba a estar en homogeneidad en todas las partes del mundo. Entonces, para ello debemos entender dos cosas. Primero, el origen y segundo, su evolución. Obviamente en Asia el origen fue uno, en Europa el origen fue de introducción. Allí ocurrió incluso una mutación muy importante que es la 614 en Spike, que dio origen, digamos, a un efecto fundador y que posteriormente se regó por todo el mundo. Se dice, y hay artículos publicados, que es una mutación que le confirió una capacidad de transmisión mayor al virus y prácticamente si uno observa cómo esa mutación está regada en todas las zonas geográficas y en todas las regiones del mundo, pues dirá sí, eso probablemente sucedió así, le genera una ventaja en transmisión al virus, entonces hay que empezar a seguirla. Y luego, cuando ya los países empiezan a abrir fronteras y ha pasado toda esa ventana de tiempo, digamos, de los 3, 4 meses, empiezan a aparecer reportes de reinfección basadas en evidencias moleculares que nos permiten determinar que la secuencia genómica de la primera infección es diferente a la secuencia genómica de la segunda. Entonces prácticamente se convierte en un requisito esencial tener la secuenciación genómica de ambos eventos, la metadata o la información asociada a ambos eventos para poder tener, digamos, una evidencia clara y contundente desde el punto de vista científico de que eso así sucedió. Y eso es lo que voy a mostrarles. Voy a salir un poquito de la presentación. Vamos a salir. Y les voy a mostrar algunos aspectos de esto. Acá tenemos un primer artículo, que es el artículo que se publicó en Hong Kong. No lo voy a mirar en detalle, solamente me voy a ir a ciertos aspectos de él para que los analicemos. Me voy a ir a esa figura final. Esta persona, la historia de esta persona fue que por los lados de marzo tuvo una infección en su país de origen, en su confinamiento. Y cuando abrieron fronteras tuvo la oportunidad de viajar a España. Y al llegar a España, cuando regresó en el aeropuerto se le detectó de manera asintomática una segunda cepa. Entonces, acá sí lo amplío un poco. En esta figura 2, ellos nos están mostrando, los científicos de la Universidad de Hong Kong, nos están mostrando que la primera infección, la secuencia genómica de la primera infección en este árbol filogenético que nos están mostrando acá, pertenece a
a una cepa que tenía la variante, por ejemplo, B2, el clado B2, según la nomenclatura definida por el GISET. Enseguida vamos a mirar algunas cosas de esas. Ese, por ejemplo, era un clado que tenía la mutación apartato 614 en la proteína Spike. Pero en la segunda, vemos que pertenece al B1, que tiene unas mutaciones distintas y otras adicionales que enseguida vamos a mirar. Entonces, prácticamente esto se convierte en una evidencia de que esta persona, al haber tenido la primera infección, ¿sí? Si esta primera infección le generaba una protección natural posterior, ¿qué tanto podía demorar esa protección o fue lo suficientemente fuerte como para que en un segundo evento de exposición, ¿sí?, la balanza no se inclinara nuevamente a recaer o a ser un portador asintomático, como en este caso? Pero vemos que sí. Entonces empieza la discusión de si la protección fue débil, de si la protección fue adecuada, de si no tiene síntomas, entonces en realidad no hubo una respuesta, digamos, humoral fuerte, pero sí hay una respuesta de linfocitos T fuerte que no le permite caer, etcétera. Hay toda la serie de discusión que quiera, pero desde el punto de vista molecular, hay una evidencia contundente de que los dos virus, ¿sí?, de los dos eventos son diferentes genómicamente y que no hay lugar a la duda de si este genoma pudo haber evolucionado en ese solo cuerpo humano a tal velocidad o a tal tasa que generara esos cambios. Entonces, como no es así, entonces se toma como una reinfección por otra variante del virus diferente. Ahí es importante hacer la claridad de si son cepas diferentes o si son fenotipos diferentes en cuanto a la virulencia o a la transmisión. Nosotros hasta el momento no hemos observado desde el punto de vista molecular que existan, digámoslo así, evidencias fenotípicas de que la cepa cambió o que está generando una enfermedad distinta o que es mucho menos lo que genera, etcétera. Aquí solamente estamos mirando la evolución molecular del virus basada en ciertas mutaciones que incluso muchas de ellas están en investigación acerca de qué ventaja adaptativa le confieren al virus o no. Muchas de ellas están en este artículo, en la figura 3 de este artículo, y empiezan a mostrarnos acá en rojo, a lo largo del genoma y las proteínas que este codifica, cuáles son los puntos en donde la primera infección difiere de la segunda. Entonces, por ejemplo, esta leucina en la posición 1103 cambia a una prolina en esta proteína no estructural número 3 del genoma de ese virus. Entonces, así sucede con todas las demás y miren todas las variaciones que ellos encontraron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? 14 diferentes. Entonces, pensar que esto simplemente era una reactivación del virus dentro de ese cuerpo humano, de ese muchacho, pues no ha lugar. Y más fácil es una reinfección, porque aparte, cuando se hacen los análisis filogenéticos, se encuentra que se asocia más a las cepas circulantes en España o que quedaron en el confinamiento de España. El segundo artículo, si nos lo permite aquí, es otra evidencia genómica de un caso de reinfección de SARS-CoV-2. Este es el que se presentó. Vamos a mirar las figuras inmediatamente al final. Todos estos están en proceso de publicación, pero ya han sido aceptados. Aquí está nuevamente la comparación en el mapeo del caso A, que es el primero, y el caso B, que es el segundo. Y aquí están todas las variantes del caso A y caso B. Acá tenemos todos los genes codificados en ese genoma. Vemos las regiones en donde se están presentando los mayores focos de variabilidad genética, ¿sí? Y vemos acá los sitios puntuales, ¿sí? Ojalá se viera un poquito mejor. Voy a disminuirle un poquito esto, el zoom. Y los sitios puntuales en donde se basan los investigadores para decir que la primera cepa era diferente de la segunda. Entonces aquí tenemos ya un segundo
un segundo ejemplo de lo que está sucediendo, ¿sí? Hay suficientes marcas en el genoma como para decir que la reinfección no se debe a una reactivación de un virus preexistente allí en ese cuerpo, sino de otro. Cuando lo miramos desde el punto de vista, ¿cómo que se llama? Filogenético, estamos viendo, por ejemplo, acá las diferentes cepas en su distribución y vemos en el caso de la reinfección en donde está el caso A, ¿sí? Miren cómo se agrupa por acá, por esta zona, y el caso B, que sería la reinfección, cómo se agrupa por acá en esta zona, similar al artículo anterior. O sea, son dos variantes distintas las que están llevando a cabo ese proceso. Y el tercer artículo, solo por mencionar esos tres, porque ya hay otros que vienen en camino, el de Nevada, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso uno que estamos trabajando con un caso de Medellín, que estamos en proceso de mirar, hacer la secuenciación genómica completa, también seguramente nos mostrará que son dos variantes genéticas o genómicas distintas. Y este otro es el de Bélgica. Esta es una mujer de 51 años que se infectó en marzo y posteriormente, acá están desglosadas en esta tabla todas las variantes que fueron encontradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variantes diferentes en diferentes genes, como por ejemplo el ORF1A, el B, la proteína Spike y la nucleocápside, la N. Muchas de ellas, por ejemplo, estos van mucho más allá y determinan si las mutaciones son sinónimas, si no son sinónimas, y si no son sinónimas, cuáles son los cambios. Ahí están todos expresados. Entonces, esta es otra evidencia adicional de que eso en realidad son genomas distintos, digamos así, infectando el mismo cuerpo en tiempos distintos. Entonces, se convierte también en algo indicativo de que las respuestas inmunes no son tan robustas inicialmente como lo estamos pensando, o eso permitirá también conocer cómo deben ser las vacunas, cómo deben ser más efectivas para que se puedan eliminar estos fenómenos. Pero es una tarea bastante difícil porque requiere de bastante investigación. Y miren acá, por ejemplo, cómo este linaje del SARS-CoV-2, que en la primera infección del 9 de marzo pertenecía al clado B1.1, el del 10 de junio fue el del A. Entonces, prácticamente este fenómeno se empieza a presentar primero en función del tiempo, porque se necesita tiempo para conocer si una persona se puede reinfectar o no en su comportamiento, si se cuida, no se cuida, a dónde asiste, si toma las precauciones o no las toma. Pero también tiene que ver con la homogenización del aislamiento social al que estuvimos expuestos inicialmente y ahora con la apertura de las fronteras internacionales. Esto va a ser crucial. En el caso de Colombia, por ejemplo, en el sábado, creo que es este sábado, no estoy muy seguro, sí, este sábado, se abrirán nuevamente las fronteras internacionales y ahorita vamos a mirar de manera interactiva a qué se expone el país o a qué se abre en toda esta baraja de posibilidades. Y a pesar de que la precaución será que todo aquel que ingrese al país debe venir con una prueba de PCR negativa realizada 48 horas antes o algo así. Pero también todos los que salgan de aquí al exterior deberán ir con una prueba PCR negativa. Entonces esto también va a abrir, digámoslo así, la baraja de oportunidades, porque ahora todo el mundo, si quiere viajar, va a tener que buscar un servicio de estos. Entonces eso también va a aumentar la demanda de ejecución de pruebas diagnósticas en el territorio nacional. Y el problema que eso trae es que, por ejemplo, a lo largo del territorio nacional las capacidades de testeo no son homogéneas. Entonces, por ejemplo, si una región X no tiene cómo hacer una PCR de estas, entonces su población no tendrá cómo viajar. Mientras que una región Y, si sí tiene todas las capacidades, entonces le quedará más fácil tener acceso a ello. Vamos a mirar, voy a ingresar aquí al GISET para que empecemos a mirar entonces esas evidencias moleculares, cómo las procesamos. En estos momentos, el GISET, según esta información, miren, el número de entradas que tiene hoy en día de secuencias genómicas listas es de
más de 100.000 genomas, esto en tiempo récord, no han pasado 8 meses desde que empezó toda esta iniciativa y mire la cantidad de genomas listos que tienen aquí. Muchos de ellos, pues obviamente tienen algunas falencias, están en curación o tienen algunos huecos, pero la gran mayoría, más del 95%, 96%, están muy bien organizados, listos para análisis completo. Y ellos están acoplados a otra iniciativa, una herramienta muy bonita que se llama NextStrain, que permite un análisis espaciotemporal de toda esa información en las diferentes regiones del mundo. Ellos sacan un reporte global, pero también como estas cosas están supeditadas a la capacidad informática, lo desglosan también a nivel regional y no muestran las secuencias al mismo tiempo, pero al menos sí 4.000, 5.000 al mismo tiempo, y eso es bastante para analizar. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios allí y mirar en el contexto de Colombia cómo estamos. Voy a ingresar a esta herramienta. Vamos a ingresar allí para que empecemos a mirar cómo se comporta esto. Aquí está entonces toda esa información de COVID-19 que nos presenta el GISET. Aquí está todo el contexto. Ellos hacen una vigilancia casi que exclusiva a la proteína Spike y al sitio de unión al receptor de la proteína Spike. Voy a bajar este informe. Este es el resumen de ese informe. Al estado, me imagino que de hoy o de ayer, dependiendo de lo que esté sucediendo en Europa. En estos momentos es del 15 de ayer, 15 de septiembre del 2020. Y acá podemos observar cómo están organizadas todas esas secuencias y todos esos clados que corresponden a coronavirus 2 en las diferentes regiones del mundo. Acá están las definiciones, ¿sí? ¿Qué clados tenemos? Tenemos el clado S, el B, el L, el GR, el G, el GH, ¿sí? Incluso una gran agrupación es esta del G, toda esta que hay acá, ¿sí? Y miren estos que fueron los coronavirus originales, miren cómo al inicio ellos eran los que reinaban en el escenario y ahora el otro que se originó en Europa, ¿sí? Se expandió de tal manera que prácticamente borró estos otros. Entonces, y esto ha estado confinado desde el punto de vista de los países, de las regiones, en los continentes, porque el flujo migratorio no ha sido tan marcado. Entonces, eso lo podemos observar acá. Miren la distribución en Norteamérica como es. Miren la distribución en Europa como es bastante diferente, ¿sí? Miren la distribución en Asia, ¿sí? Muy diferente también. La de Sudamérica, aunque tengamos muchos menos genomas secuenciados que nos aporten, digamos, información bastante confiable. Y miren África, miren Oceanía. ¿Sí? Ninguna región se parece. Entonces, obvio, si en estos momentos nosotros liberamos todas las fronteras, lo que va a suceder aquí es que todo esto va a tender a homogenizarse. Pongamos el escenario en donde todos ignoramos que aquí hay un problema, volvemos a la antigua normalidad como se le ha llamado a esto, y todo el mundo puede viajar sin restricciones, sin tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad y todo lo demás. Lo que va a suceder allí es que inmediatamente todos estos círculos se van a homogenizar, ¿cierto? Y entonces sus diferencias dependerán de la variación exclusiva del virus y su interacción con el hospedero. Entonces, aquí, cuando se abran estas fronteras, esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Por ejemplo, miremos algo. Supongamos que de Sudamérica, un país como Colombia, ¿sí? En esta proporción de la torta, ¿sí? Pequeñita, y tenemos esta proporción de la torta en Estados Unidos, miren, si personas de allá empiezan a llegar acá y empezamos a mirar qué aporte, ¿sí? En variantes virales nos traen, entonces esto fácilmente puede ser seguido por estrategias moleculares. Y miramos esta porción de la torta que hay en Sudamérica, que es bastante grande, ellos podrán mirar
qué aporte le hacemos nosotros a esta parte de ellos a través de estrategias que sean aleloespecíficas. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente los sistemas de detección por PCR que estamos utilizando se basan en una característica sencilla de presencia-ausencia. Es decir, el virus está o no está a partir de la amplificación de un fragmento en el gen N que se está utilizando actualmente, o en el gen E, o en el gen de la polimerasa, el RDRP. Pero eso solamente le detecta presencia-ausencia, es decir, el virus está o el virus no está. Desde el inicio, el Protocolo Colombia ha mencionado que en donde esas estrategias de presencia-ausencia son débiles, el Protocolo Colombia es fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros basamos el diseño de esas detecciones en las mutaciones. De hecho, la 614, cuando apenas empezaba a hablarse de ella, ya nosotros teníamos montado un RFLP que permitía no solamente detectarlo, sino también volverlo informativo, es decir, cuántos clones fueron y cómo ingresaron. Eso se puede hacer también por secuenciación, pero cuando uno compara una secuenciación genómica completa, ¿sí? Está hablando de más o menos $300-350 y le va muy bien, en muy buen costo. Pero un RFLP arroja también la misma información parcializada, pero puede arrojar mucha más información. ¿Se demora más? Sí, pero es preferible demorarme un poquito más, 1 hora, 2 horas más, pero tener más información. Eso también es importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que este virus es de RNA y que si uno el RNA no lo estabiliza, no lo guarda bien o no lo convierte a cDNA para que se pueda guardar en más tiempo, todas aquellas muestras positivas que se tienen por allá guardadas de marzo, abril, mayo, si quisiéramos hoy trabajarlas ya es tiempo perdido porque mucho de ese RNA ya puede estar expirando. Esa es una de las grandes diferencias entre el DNA y el RNA, que el RNA es mucho más inestable que el DNA. Entonces, esto va a ser importante ahora que se abren las fronteras y esa puede ser una gran contribución también que haga el Protocolo Colombia con respecto a esta situación, porque los RFLPs de cada una de las mutaciones, digamos, están disponibles para ser realizadas cuando se necesite. Y si miramos, otra cosa preocupante en el contexto de nosotros es que miren Europa cuántos genomas de esos 100.000 ha aportado, casi la mitad, casi la mitad. Y toda esa cantidad de información genética que ha surgido de Europa ha permitido establecer que en Europa se dieron muchos eventos de entrada de virus y que prácticamente allá había un reservorio mucho más amplio que se empezó a homogenizar y que después cuando se cerraron las fronteras, ¿sí? Empezaron, digamos, a tener ese confinamiento regional, pero antes de que eso sucediera, lograron entregar mucha de esa información a diferentes partes del mundo, entre ellos a Sudamérica. Entonces, la gran mayoría de las cepas que hoy en día circulan, de las variantes que circulan en Sudamérica, son provenientes de Europa. Entonces, digamos, en cierto modo, ¿sí? Estos dibujos de aquí se parecen mucho a los de acá. Mírenlo, mire esta torta, esta parte de la torta de acá, mírala acá, mire cómo se amplía esta, mire cómo se amplía esta, mire esta grisecita, mire esta, mire esta, mire esta, y miren las originales que venían de Asia, digamos, no lograron ser heredadas directamente por acá, pero sí hay algunas que se ven aquí. O sea, esta torta, en cierto modo, se parece a esta, porque mucho de nuestro efecto colonizador fue incorporado de esa región. Y algunos, pues muchos también de Norteamérica, pero prácticamente de Europa fue que vino todo hacia la parte de nosotros. Luego está todo este análisis que se hace con la proteína Spike. Entonces miren todo el total de mutaciones, son 36 diferentes en un fragmento tan pequeño, ¿sí? Que es el sitio de unión al receptor de esa proteína que es la que interactúa con el receptor en humano para tener ese proceso infectivo a nivel celular. Entonces, esta región es súper importante, pues porque obviamente allí está el blanco
de donde deben actuar los anticuerpos neutralizantes que deben disparar los diferentes mecanismos de vacuna que al menos están trabajando por el momento, ¿cierto? Entonces, si estas regiones están cambiando, también se convierten en biomarcadores para saber si las inmunizaciones son completas, si pueden fallar, si tienen alguna robustez, etcétera, etcétera, dependiendo de los estudios que cada grupo de investigación o casa farmacéutica que los esté realizando lo tenga. Y muchas de ellas están contenidas en trabajos que nosotros hemos hecho también con el Protocolo Colombia, como esta del 478I y la 476S, que corresponden a secuones de oglicosilación en los que hemos observado se pueden presentar incluso situaciones de resistencia parcial o de, digamos, inmunogenicidad natural con respecto a los grupos de sangre, cosa que necesita ser demostrada experimentalmente. Por eso estamos un poco atrasados con esa situación, pero en algún momento llegaremos a eso. Ahora miremos lo siguiente. Vámonos a el next strain, que sería como la parte de en tiempo real cómo se está comportando el virus y qué es lo que está sucediendo. El next strain en realidad es una iniciativa que se publicó en el 2018. Parece que hubiese nacido para darle una respuesta adecuada a la pandemia. Se fortalecieron mucho, sobre todo con diferentes virus, ¿sí? Acá está Zika, ébola, dengue, etcétera. Hay muchos más, pero los dos que nos interesan son este, que nos da un reporte, el último reporte de la situación, que es de mediados de agosto, ¿sí? Aquí pueden encontrar todas las noticias de cómo ha pasado todo esto. Voy a irme al informe ejecutivo que ellos tienen, el resumen ejecutivo que ellos tienen, y solamente me voy a tomar el tiempo de leer la situación de Sudamérica y la de Europa. Por ejemplo, miren, miren lo que dice acá. Al igual que otras regiones, Sudamérica tuvo múltiples introducciones, cubriendo la mayor parte de la diversidad conocida del SARS-CoV-2. Luego de entrar en vigencia las restricciones de viaje, las secuencias comenzaron a agruparse de forma más notoria. Desafortunadamente, y a pesar de las epidemias en curso en muchos países, no hay secuencias más recientes disponibles. Es decir, el Next Strain basa sus análisis en la disponibilidad de secuencias o secuenciación genómica que haya. Es decir, como esto es epidemiología genómica, la robustez de sus análisis dependerá del mayor número de cepas que nosotros podamos secuenciar, reportar, curar y poner allí. Entonces, en estos momentos, Colombia debe estar como en 150, entre 150 y 200 secuenciaciones. Y eso, pues desde el punto de vista de lo que hacemos y los recursos que tenemos, puede ser mucho. Pero desde el punto de vista epidemiológico, como respuesta a una pandemia, es poco. Si uno lo compara con un país como Inglaterra, por ejemplo, esa gente ya lleva 20.000 y sin embargo, otro como por ejemplo Islandia, que también tiene mucho trabajo a nivel genómico con esta empresa Decode Genetics, son monstruos sacando información y ellos pues obviamente conocen muy bien los fenómenos de lo que está sucediendo. Y esto es importante porque si estamos hablando de reinfección, entonces tenemos que ir al reservorio natural en donde está toda la información para poder comparar si esta se parece o no se parece en el primer evento y el segundo evento. En ese caso particular, pues nosotros, digamos, no tenemos la información completa. Miren lo que sucedió en Europa. El SARS-CoV-2 se expandió extremadamente rápido en Europa. El virus estaba probablemente transmitiéndose en muchos países antes de que se percataran. Esto ha resultado en una mezcla intensa de muestras al principio de la pandemia, haciendo difícil distinguir e identificar introducciones de un lugar a otro, ¿sí? Más recientemente podemos observar variantes más diferenciadas y asociadas con países específicos, ya que los virus han sido contenidos a través de las restricciones de viaje. Entonces miren que Europa está mostrando desde el inicio
lo que va a suceder en estos momentos. Tan pronto se levanten las restricciones de viaje, ¿sí? Va a haber una homogenización de las variantes genéticas del virus, entonces obviamente va a ser mucho más difícil seguirla. Entonces prácticamente se va a tener la tendencia a uno solo. Hay una cosa importante que ya, aquí estaría la distribución mundial de las variantes genéticas, miren los mapas. Este es un mapa mucho más acertado y largo con respecto al que les mostré en el GSET, y ellos lo basan en unos clados, en 5 clados, que de manera muy didáctica, muy sencilla, muy tranquila, hacen el mismo seguimiento, pero mucho más entendible. Utilizan una nomenclatura bastante acertada desde mi punto de vista, el año un año y una letra, ¿sí? Por ejemplo, 2019, entonces 19, y el original de Wuhan le dieron entonces un patrón A, el sufijo A. Entonces acá tendremos el clado 19A. Del clado 19A se origina el clado 19B. Y la característica para generar un nuevo clado es que al menos el 20% de la población de análisis presente eso. Porque obviamente van a haber muchas otras mutaciones, pero que se quedan en una menor proporción. Y en esa menor proporción, pues podemos decir, listo, ahí está la variante genética, pero no ha tenido, pues, digamos, esa expansión suficiente como para ser considerada un clado epidemiológicamente seguible. Cuando cambia de año, en el 2019, del 2019 al 2020, cambian a la información 20, ¿sí? Y vienen los sufijos. El 19A origina entonces no solamente al 19B, sino que al cambiar de año origina al 20A. Y el 19B se ha quedado igual, no ha originado absolutamente más nada, por lo tanto aquí no hay ninguna nomenclatura del 20. Este 20A da origen a el 20B y el 20C, principalmente en Europa. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo es la distribución de estos colorcitos, amarillo, verde, naranja, azules, nos damos cuenta que esos azules, miren cómo se distribuyen por acá en Europa, en Asia ampliamente, ¿sí? La zona del origen, y miren cómo los otros colores, verde, amarillo, naranja, empiezan a tener una mayor amplitud en Europa, con presencia de azules fuertes provenientes de este flujo de viaje entre Asia y Europa, lo mismo que en Estados Unidos, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, no tanto en Sudamérica, más por la introducción en esta vía. Eso es lo primero. Si nosotros observamos en esa nomenclatura, yo me tomé el tiempo de abrir esta nueva página, la definición de los principales clados, miren lo que les decía, este es el original y miren todas las cepas secuenciadas que hay aquí a nivel mundial, ¿sí? Cerca o más del 20% pertenecen a esas zonas 19A, 19B, ¿sí? Y en el 2020 miren cómo cambian las amarillas, verdes y las naranjadas, con sus diferentes proporciones por encima del 20%. Y un nuevo clado, como lo dice acá, debe estar al menos 2 mutaciones, ¿sí? De diferencia con respecto a su clado original. Y esas mutaciones, vamos a hacernos un ejercicio pequeñito que a mí me gusta mucho también. Esas mutaciones, según esos criterios, los 2 primeros fueron 19A y 19B, que corresponden a la división marcada por las mutaciones. Una C, que en la posición 8782 cambió por una T, ¿sí? Y una T que en la 28144 cambió por una C. Miremos eso. Yo acá tengo abierto también el programa favorito mío para trabajar todo esto, que es el SnapGene. Aquí ustedes pueden ver el genoma completo del SARS-CoV-2 con todos sus diferentes genes. Y si yo quisiera hacerle un seguimiento rápido a estas mutaciones que derivaron del 19A para convertirse en 19B, vamos a ubicarnos en la posición 8782. 8782, aquí está la 10.000, acá está más o menos la 8.000, y si ven, ya yo las tengo marcadas con rojo, allí están las diferentes mutaciones, en rojo voy a posicionarme en esta un poco,
y apenas la veamos allí, aquí está la secuencia, y vamos a buscar esa posición, es esta aquí que está en rojito, ¿la ven? Y mírenla ahí, cuando yo despliego en la secuencia está el 8782. Entonces ahí me dicen que esa C, que estaba original en la 19A, luego se cambió por una T en la 19B. Listo. Y adicionalmente en este software yo me doy cuenta que esa situación o esa mutación se está presentando, perdón, me perdí aquí. Se está presentando en la, perdón, en la proteína no estructural. Permítame un momento, voy a volver, se amplió demasiado. En la proteína no estructural, aquí estamos, ahora sí. Número 4, esta es la posición. 8782 en la proteína no estructural número 4. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista biológico, adaptativo, evolutivo, etcétera? No se conoce. No hay artículos publicados con respecto a esto. Esto le dio una ventaja al virus, no le dio una ventaja al virus. ¿Qué pasó? No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que esta mutación en conjunto con la otra se expandieron tanto, ¿sí?, que alcanzaron por encima del 20% y fueron considerados un clado adicional. Que en el caso particular de T 28144, ¿sí?, si regreso al mapa, estará más o menos por acá, 28144 debe ser esta. Entonces, aquí está, hace parte del ORF número 8 de las proteínas estructurales del virus. Aquí está, mírenlo aquí, el 28144. Entonces, todas estas mutaciones yo las voy posicionando en el genoma porque en un momento determinado, como sucedió con lo que hicimos con el protocolo Colombia, estas mutaciones, si nosotros las quisiéramos diferenciar, ¿sí?, simplemente podríamos decirle, bueno, queremos crear un RFLP, podemos poner todas las enzimas comerciales de restricción a las que haya lugar allí, ¿sí? Y yo puedo darme cuenta que esto se puede detectar mediante una amplificación de un fragmento, digamos, 200, 300, 400 pares de bases, se diseñan unos primers al lado y lado, y miramos qué enzima de restricción, como estas que hay aquí, lo pueden cortar de manera específica, de tal manera que le genere a uno un polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. ¿Eso qué conlleva? Pues obviamente una extracción de RNA, producir un DNA copia, amplificar por PCR convencional y digerir con enzimas de restricción de manera convencional. Entonces, de esta manera se puede genotipificar, ¿sí?, una mutación como esta y conocer si eso pertenece al clado 19B o pertenece al clado 19A, si corta o no corta. Y de esa manera podemos generar también datos que nos permitan hacer seguimientos epidemiológicos sin tener que gastar tanto dinero. Esas son, digamos, los aportes más importantes del protocolo Colombia, o al menos de lo que se pretende, porque conocemos que el gold estándar es la secuenciación, pero cuando no hay suficiente dinero para hacer 50.000 secuenciaciones como lo hace Europa, entonces tenemos también que valernos de otras experticias y otros conocimientos que tenemos para también lograrlo, o al menos tratar de ir más allá de 100, 150, 200. Muy bien, entonces esta es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es simplemente crear primers que nos permitan hacer amplificaciones refractarias utilizando ese punto como amplificación en el 3', que es lo que hace el protocolo Colombia con las detecciones moleculares específicas, doble alelo específicas, para diferenciar a SARS-CoV-2 de otros SARS-CoV y otras variantes en este caso. Muy bien, regresemos entonces acá y así podemos hacer el ejercicio con todos ellos. Miren, después de esto vimos aparecer el 20A, está acá, el 20A, y las tres mutaciones que diferencian al 20A son esta, esta y esta. Y las que diferencian al 20B son esta, esta y esta. O sea, están todas bien diferenciadas. O sea, ¿qué pasa aquí? Que si ya nosotros tenemos ubicadas las mutaciones y ya sabemos que eso es lo que está sucediendo,
se crea uno a través de procesos similares al del Protocolo Colombia, toda esta batería de primers, que de hecho ya nosotros la creamos. Entonces, al nosotros tener la posibilidad de hacer las PCR, RFLP de las diferentes muestras que nos lleguen, nosotros podemos hacer esos seguimientos de qué sucede con esto. Miremos esto. Vámonos al reporte, regresemos acá a la página principal del NextStream y vámonos al reporte global. Hablamos del reporte global. Y en el reporte global, de manera interactiva, incluso, miren que aquí está todo, o sea, esto tiene, digamos, 3 ventanas importantes. La primera es esa ubicación espaciotemporal de las mutaciones, ¿sí? Miren que aquí vamos desde el 2019, diciembre, hasta lo que viene de agosto, septiembre, julio, por acá, ¿sí? Está clasificado por regiones en cuanto a colores, ¿sí? Miremos acá Asia, Oceanía, son los azules, los verdes África, Europa y Suramérica, Norteamérica los más naranjados, rojos. Entonces miren cómo se ve todo eso ahí, ¿sí? Distribuido. Yo acá no solamente tengo la posibilidad en NextStream de trabajar con el nuevo coronavirus, sino miren todos los virus que el NextStream tiene disponible, ¿sí? Y lo puedo hacer de manera global o lo puedo hacer de manera localizada. Yo puedo localizarme aquí en Sudamérica, entonces voy restringiendo el mapa un poco en lo que viene sucediendo. Aquí estaría, digamos, todo lo que se tiene con respecto a la región. Sudamérica entonces me lo muestra en azul y todo lo demás me lo muestra en gris, contextualizándose. Listo. Allí entonces, obviamente, estoy haciendo una coloración por región, lo puedo hacer también por edad, por sexo, por los autores, todo lo que pueda tener allí, ¿sí? Pero una cosa interesante es el rango de datos, de dónde a dónde los estoy mirando. Entonces, aquí estoy mirando desde el 2019 hasta el 2020, septiembre. Y yo puedo, por ejemplo, restringir estos datos, perdón, restringir los datos hasta el final. Y miren acá, por ejemplo, aquí me puedo dar cuenta, ¿sí? Las publicaciones de Colombia, Ecuador y todos los demás que tengan que ver con esa situación. Entonces, aquí empiezo a darme cuenta, Colombia está reportando genomas, etcétera, y sus características. También lo puedo ir a buscar en el mapa, ¿sí? Y aquí me está mostrando en dónde estoy localizado. Y también lo puedo buscar en el genoma. Por ejemplo, esos que se están mostrando allí, en dónde están mostrando su variabilidad genética. Entonces, cada vez que yo tenga un reporte de esto, me estoy dando cuenta, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con esas variantes? Y si llega, por ejemplo, un caso particular de una persona que estuvo infectada anteriormente y se les secuenciaron los 2 genomas, entonces me voy a dar cuenta fácilmente si la nueva información genética está disponible, si son disímiles o son lo mismo, ¿ya? Acá hay una manera de cambiar también toda esta situación. Voy a buscar primero si me los muestra por clado o me los puede mostrar también por Colombia. Vamos a poner aquí Colombia. Y al haberlo hecho, entonces me contextualiza el mapa de Colombia completico con su capital y lo que allí se puede estar presentando con respecto a esto. Si yo lo amplío, desde que empezó todo, empieza a mostrarme todas las secuenciaciones. Vamos a decirle que nos los cambie para que nos los muestre por clado. Para que miremos en Colombia, miren que aquí estoy ubicado. Colombia, 159 entradas y que empiece a mostrarnos desde el inicio lo que sucedía. Entonces aquí yo me traigo al inicio, no había nada reportado. Cuando voy avanzando en el tiempo, empiezan a aparecer los primeros clados. Entonces, estos primeritos que se mostraron acá, miren, reportados por el Instituto Nacional de Salud. Sí, aquí está la doctora Catherine Layton, Donato, ellos fueron los primeros que empezaron a mostrar esta información. Miren que aquí
prácticamente podemos sacar como conclusión que a Colombia llevaron varios clones. De hecho, ellos lo reportaron en un paper que salió por allá en mayo, creo, en donde mostraban toda esa variabilidad genética en Colombia, ¿sí? Miren, por ejemplo, este correspondería a un clado 20B, este sería un clado 20C, acá tendríamos un clado 20A, acá tendríamos un clado 19A, acá tendríamos un clado 19B, o sea, prácticamente, si estas son secuenciaciones hechas en Colombia por el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Estamos viendo que aquí entraron diferentes clados y que aquí prácticamente hubo un efecto de origen multidiverso de variantes del coronavirus. Y a medida que fuimos avanzando, fueron reportando más y miren cómo esos clados prácticamente empezaron a generar expansiones de ello, pero como las fronteras estaban cerradas, entonces, o están cerradas hasta el momento, entonces esto prácticamente se convierte como en una expansión clonal. Miren cómo los verdes se expanden, miren, ¿sí? Hubo un tiempo en donde se secuenció bastante, hasta esta época, vamos a mirarlo acá, hasta esta época se secuenció bastante, estábamos activos en esa tarea hasta abril. 10 de abril, hasta ese día se secuenció bastante, luego hubo como un receso hasta acá y ya después no se secuenció tanto y ahora ya poquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente se da uno cuenta que el esfuerzo es bastante económico, laboral, de todo, ¿sí? Para estar reportando genomas secuenciados de manera completa y prácticamente decir que se le va a competir a Europa o a Estados Unidos o a Asia en este tema, eso es difícil, los recursos no dan. Pero nosotros podemos utilizar también esta información para, si bien demorarnos un poquito más experimentalmente, poder sacar también información relevante de cómo esto se va a seguir comportando. Y si lo vengo y lo traigo acá hasta el final, ¿sí? Aquí nos estamos dando cuenta, ¿sí? Cómo ese 20A, ¿sí? Al menos en los que están reportados, y si lo expando un poquito más, miren, las últimas secuenciaciones que se han hecho prácticamente muestran que solo estamos viendo esos clones de Europa. Hasta allí arriba que aparecen los primeros amarillos, miren. Todos. Ese 20A es digamos, el que podemos decir, al menos por las evidencias de secuenciación, la manera en cómo el Instituto Nacional de Salud lo selecciona y lo secuencia, la representatividad está en ese clon. Entonces, nosotros podemos empezar a mirar cuáles son esas mutaciones, porque ya aquí las habíamos visto, ¿sí? Aquí las habíamos visto, aquí están cuáles son las mutaciones que diferencian a ese 20A y podemos entonces trabajar con ellas también desde el punto de vista de PCR, RFLP y generar más cantidad de información o al menos el seguimiento de las mismas. O sea, yo digo que esto es una herramienta bastante adecuada que le puede permitir a Colombia conocer más de ello. Y esto, obviamente, si uno lo mira como árboles sin raíz y los expande, se da cuenta eh, lo diverso que es el coronavirus en Colombia. Aquí está Colombia, 159 secuencias, y miren la representatividad en todas las ramas, en todas las ramas. O sea, en Colombia no hay un clon, en Colombia hay varios clones. Incluso no necesitamos que se nos abran las fronteras para que los fenómenos de reinfección con los nuevos comportamientos se den internamente. Ahora que si se abren las fronteras y venimos a inyectarle nuevas variantes genómicas al sistema, pues obviamente habrá alguna redistribución de todo esto si seguimos haciendo secuenciaciones del asunto. También lo podemos mirar de manera radial, pues obviamente será una manera de visualizarlo distinto. O sea, ya las personas que quieran como jugar con esto, cacharrear un poquito, les va bien. Pero este es súper interesante, el clock, que es la manera en cómo, o sea, la pregunta es, ¿está evolucionando el coronavirus en Colombia con las variantes que ingresaron inicialmente o las que lograron ingresar? Pues uno observa esto a lo largo del tiempo y puede mirar
si se están generando nuevas mutaciones, y definitivamente el Instituto Nacional de Salud ha reportado mutaciones, ¿sí? En secuencias, de esas 159, 200 que ya tienen acá, sí se están presentando mutaciones nuevas. De hecho, si uno lo compara con influenza o con virus que tienen genomas más pequeños y que no tienen correctores de prueba, pues aquellos evolucionarán mucho más rápido. Este tiene corrector de prueba, entonces sus tasas de mutaciones son menores, pero eso no quiere decir que sean cero. Y tampoco quiere decir que las mutaciones que se estén generando conlleven inmediatamente a respuestas adaptativas de si se vuelve más virulento o más transmisible. Eso solamente se puede evaluar a través de los estudios y mirar si esas mutaciones se están fijando, si cumplen con los requisitos del porcentaje del 20%, como lo hace NextStrain o lo hace GISET con su sistema, el publicado en Nature, etc. Entonces, acá se tiene un repositorio que es el GISET. En este GISET nosotros tenemos todas las secuencias disponibles y se tiene un analizador muy bueno que es este NextStrain, que lo hace de manera muy didáctica, muy tranquila, pero, o sea, al que no le guste esta nomenclatura, digámoslo así, también lo puede ver, digamos, acá están los clados del GISET y miren que el mapa es el mismo, pero la nomenclatura es distinta. O sea, aquí esto permite analizar la información de una manera u otra. O sea, no tiene pierde. Lo importante allí es que las secuencias están y que se pueden analizar en el momento que se desee. Habiendo visto esto, y para concluir esta presentación, nosotros en el Protocolo Colombia nos hemos centrado en prácticamente definir en todas esas mutaciones que tenemos allí los diferentes sitios en los que podemos trabajar, y principalmente el que tenemos en la proteína Spike. Me voy a saltar esto, que son los diferentes sistemas de mutación que incluso para la época de mayo empezaban a mostrar que en los diferentes targets se podían presentar mutaciones que pudieran hacer que la región de los primers empezaran a tener problemas' las detecciones, ¿sí? Eso no solamente sucedía en la región completa de los primers, sino también en la región del el 3', en donde es importante la situación. Y el Protocolo Colombia cogió un target de la proteína Spike, específicamente en el sitio de unión al receptor, específicamente esta Q, que de pronto alcanzan a ver, no sé si aquí, esta azulita, que no se encuentra en ningún otro de los coronavirus que estaba disponible. Entonces, en aquella época, obviamente, no teníamos, teníamos como 3.000, 4.000 genes secuenciados hasta ese momento, estamos hablando de marzo, ¿sí? Y empezamos a hacer todos estos análisis y teníamos esta inserción en el sitio polibásico de corte, y encontramos allí otra región que podíamos utilizar de manera aleloespecífica. Entonces, con esto diseñamos PCRs en tiempo real que enfocaran específicamente ese dominio de unión al receptor, ¿sí? Que aquí desde el punto de vista de la biología estructural está ubicado en esta zona. Como esto es un trímero, pues obviamente vamos a tener tres fragmentos de esto, que serían este azul, este verde y este otro que está acá más abajo, ¿sí? Y allí encontramos mutaciones en aquella época que nosotros empezamos a explotar. Si lo vemos, estas serían mutaciones como por ejemplo la D614G, que se volvió muy famosa y en la cual nosotros teníamos los RFLP. Y acá tenemos cómo se observa esa reinfección en el caso de Hong Kong en esa proteína Spike. Entonces miren aquí, por ejemplo, hay mutación acá, estas otras que se ven acá, ¿sí? ¿Y cuáles son? Del primer caso de la infección, que fue este tipo de proteína espiga, y el segundo caso que tenemos acá. O sea, desde el punto de vista estructural, también el GISET empieza a ubicar las diferentes cambios moleculares. Entonces, en el protocolo Colombia, ¿qué puede servir de allí?
La PCR Taqman, que es doble alelo específica, y la CyberGreen, que son doble alelo específica, y específicamente las digestiones de los polimorfismos de la longitud de fragmentos de restricción para clasificar u obtener información de lo que pasa con esas variantes alélicas. Y vámonos allí. Obviamente estas PCR funcionan muy bien. ¿Cuál es la diferencia con las otras? Que si hay una variante alélica no conocida, en el 3' no la detecta. En este caso particular, por presencia-ausencia, logra detectar con muy buena sensibilidad un bajo número de copias del virus, al igual que lo hacía o lo hace el protocolo Berlín. Eso también lo logramos hacer con CyberGreen, es decir, sin la necesidad de la sonda, detectando hasta una copia. Entonces, teniendo un fragmento amplificado muy específico según estas curvas melting y bastante sensible, con unas curvas estándar bastante ajustadas, esos primers doble alelo específico permitían conocer esas secuencias de SARS-CoV-2 puntual, ¿sí? Y descartar las de otras, como por ejemplo, miren, en el caso tal del coronavirus 1, acá tenemos SARS-CoV-2, ¿sí? Que es el que queremos detectar. Acá tenemos a SARS-1, acá tenemos a MERS 229E o C43 y el control negativo. Estos fueron experimentos hechos por los colaboradores en la Universidad de Texas, en UTMB Health, y miren lo que tenemos acá. Acá estamos comparando el protocolo Colombia y su detección de Spike con el gold estándar, que es la detección con el gen N. Y miren que Spike amplifica un solo coronavirus, que es el rojito, ¿sí? Los otros los ignora. ¿Por qué? Porque es doble alelo específica. Pero miren el gold estándar, que es el gen N, ¿sí? Amplifica no solo el rojito en duplicado, esto está hecho en duplicado, sino también el amarillito. Es decir, esta no es doble alelo específica, esta es una PCR que amplifica o detecta un fragmento por presencia o ausencia. Entonces aquí, en el caso tal, ignoremos esto. Yo les voy a cambiar la información, les voy a decir. Supongamos que aquí ya no tengo el DNA o el RNA que es traído de SARS-CoV-1, sino de una variante de SARS-CoV-2. Cuando yo le ponga estos primers, entonces voy a conocer una sola variante en lugar de esas dos. ¿Lo ven? Ese es el gran aporte que siempre ha tenido como intención el Protocolo Colombia, pero que desafortunadamente, pues, uno no... Una cosa es lo que uno como científico piensa y quiere y otra cosa es lo que tiene que hacer como empleado público. Pero un sistema de estos prácticamente nos permitiría, con las simples PCR que estamos haciendo de detección, también tener información de las variantes alélicas, porque aquí se nota perfectamente que el diseño discrimina la población genómica que yo quiera. Si yo cojo de las 5 mutaciones que hay allí y diseño 5 sistemas de detección alelo específica, detecto la que quiero y puedo hacer un universal, digamos, un par de primer que coja los 5 y ahí me contextualice que hay un positivo y otra cantidad de primers que me permita a mí discriminar cuál de esas es. Es esta, es esta, es esta. Entonces no solamente logro conocer que ahí hay una infección, sino cuál infección es o cuál variante es. Entonces de esa manera sabemos prácticamente cuando empiecen a incorporar situaciones que vengan de Europa, de Estados Unidos, ahora que abramos las fronteras, podremos saber fácilmente, sin necesidad de gastar tanto dinero nuevamente, qué variantes son. Y cuando miramos esto en curvas estándar, ¿sí? Digamos, en lo que vamos a detectar a nivel de sensibilidad, miren cómo los dos protocolos, tanto Spike como el gen N del gold estándar, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Tienen los mismos niveles de detección. Y si lo miramos como SARS-CoV-1, como la variante genética 1, miren que Spike Colombia mantiene por debajo del threshold sus resultados, mientras que el gen N detecta de manera específica a SARS-CoV-1.
Entonces, vuelvo y repito, si esto no fuera el DNA o el RNA de otro virus, sino del mismo virus SARS-CoV-2 en diferentes variantes, el protocolo Colombia lo podría discriminar de manera controlada. Los otros protocolos no podrían hacerlo. Tendrían que cambiar los diseños. Y acá está lo que siempre les he mostrado, que esto se puede hacer por PCR convencional. Estos son los fragmentos amplificados y quiero irme directamente a los RFLPs. ¿Por qué? Porque cada una de esas mutaciones puede tener una enzima de restricción potencial que le permite ser caracterizada. En ese caso, como lo vimos en el GSET, las variantes genéticas generadas en Europa nos permiten conocer que a través de estos patrones de restricción, ¿sí?, que se crean o se destruyen, mírenlos acá. Por ejemplo, este fue un genoma que se secuenció en Medellín, y esto es un genoma que se secuenció en Bogotá de los que reportó el Instituto Nacional de Salud, y miren cómo estos sitios de restricción desaparecen para la mutación 614. Y esto es una diapositiva que se creó en abril en la Universidad de Antioquia. O sea que desde abril nosotros tenemos la capacidad de diferenciar el clado que aumentó la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Y miren los patrones de restricción distintos. Estos son teóricos, ¿sí? Así sería el clado O, el de Medellín, y así sería el clado G, el de Bogotá, y miren los patrones. Ahora, si esto es teórico, mírenlo ya hecho en el laboratorio, cuando llegó la enzima de restricción que se llama HPY 188.3. Miren cómo digiere igualito a el modelo y cómo los otros no lo hacen. Entonces, técnicamente, reinfección, en estos momentos hay que demostrar primero no solamente el suceso de que es en la misma persona, la condición clínica, sino también tener la información del primer evento y del segundo evento. Y que en estos momentos, a nivel molecular, el requisito casi que obligatorio es secuenciación genómica completa de ambas cosas. Pero cuando esto evolucione y el número de casos empiece a incrementar, ojalá Dios quiera que no, entonces hay que buscar alternativas que nos permitan sacar esa información sin morir en el intento o quedar pobres en el intento. Y allí es a donde el protocolo Colombia, con sus estrategias de RFLP y de amplificación refractaria doble alelo específica, también pueden dar una mano, como ya en algunos casos lo ha hecho. El estado actual, el Instituto Nacional de Salud ya nos regaló generosamente su informe de que los primers son una maravilla, de que el sistema es una maravilla, pero en la Universidad de Antioquia nos toca comportarnos entonces como una empresa biotecnológica que genere un kit que lo ponga a disposición de las autoridades sanitarias para saber que puede ser validado e implementado en la población, y en esa tarea estamos. No es fácil porque no somos una empresa biotecnológica, sino una universidad, pero nos dimos a la tarea de tratar de lograrlo y así sea tarde, empezar a contribuir. A todos ustedes muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta ya a través de la doctora Mónica podremos manejarla. Listo, muchísimas gracias, doctor Gámez. De verdad que ha sido una muy completa y magnífica exposición de un tema que va a ser muy relevante muy próximamente. Tenemos varias preguntas. Quisiera empezar. La primera que dice, ¿las mutaciones del SARS-CoV-2 podrían estar alterando los estudios en terapias como vacunas, anticuerpos monoclonales o el plasma? No creo que lo estén alterando, pero sí generando preocupaciones. ¿Por qué no creo que lo estén alterando? Porque cuando se empezaron todos estos trabajos se hizo una apuesta al estado del arte de cuando iniciaron. Pongamos un ejemplo. Digamos que una empresa biotecnológica X inició el proceso de la producción de su vacuna basados en la información genómica que disponían en febrero, marzo. Era poquita, ¿cierto? Pero nadie podía saber cómo iba a ser la evolución natural del virus, si iba a cambiar mucho, si iba a cambiar poco. Y esa es la razón por la cual el GSET hace una vigilancia pormenorizada de las mutaciones en el sitio
de unión al receptor y más específicamente en el motivo de unión al receptor. Porque allí es a donde van a actuar los anticuerpos neutralizantes, en los que se basan pues estas estrategias, si es que es desde ese punto de vista. Así sea de las de RNA, ¿sí? Las de RNA llevan la información genética que a ese estado del arte contenía. Que se presenten mutaciones y de allí en adelante eso vaya a cambiar la situación, ya eso fue una apuesta. Ya hay que esperar a que esas vacunas se implementen y miremos si las mutaciones le van a restar o le van a sumar. También es otra gran apuesta, porque no sabemos cómo se va a comportar. Entonces yo diría que más que cambiar es generar preocupación, porque ya si yo estoy trabajando en ello, quisiera como cruzar los dedos de que el virus no mute de tal manera que haga que mi desarrollo ya no sirva para nada. O por el contrario, yo sea tan de buenas que el desarrollo con las mutaciones tenga una mejor performance. Perfecto, mil gracias, profesor. La siguiente pregunta dice, ¿qué implicaciones tiene la reinfección en la terapia por plasma? ¿Qué tan probable cree usted sea que ocurra la infección después del tratamiento? La respuesta es muy similar, porque tenemos que tener en cuenta el origen. Y bueno, y acá la diferencia adicional es que por plasma no conocemos, no tenemos una evidencia molecular clara de cómo es. Es una, digamos así, es una apuesta al azar. Al observar que una persona, un paciente, se recupera y genera una respuesta inmune positiva, partimos del principio de que esta respuesta inmune positiva en este paciente puede ser de utilidad en otro y que la manera en cómo esa negociación hospedero-patógeno se dio en ese primer cuerpo permita al menos generar una ventaja, así sea mínima, en otra persona que lo va a necesitar. Va a depender no solamente de la cantidad, sino también de la calidad de lo que se esté transfiriendo. Digámoslo en el caso particular, anticuerpos, altos títulos de anticuerpos, pero con la característica de que sean neutralizantes, porque pues de nada sirve que haya muchos anticuerpos que no se peguen verdaderamente a interrumpir esa conexión entre el hospedero y el patógeno a nivel molecular entre su adhesina y su receptor, ¿sí? Entonces, el asunto es similar. ¿Por qué? Porque obviamente acá ya no estamos hablando de una inmunización basada en una vacuna, sino una inmunización natural. Y esa inmunización natural va a depender de las variantes del virus que estén circulando en esa población. Entonces, supongamos que aquí entró solamente una variante y que nunca mutó, por decir algo, entonces esas respuestas de plasma serán casi que clonales, digámoslo así, por ponerlo en algún término, ¿sí? De muy planas, muy poco variables. Por eso es que quizás, como lo titulo al inicio, en la variabilidad está la clave. Quizás para Colombia el hecho de que hubiesen entrado al mismo tiempo varias, valga la redundancia, varias variantes, permite que en la inmunización natural haya una mayor escala o una mayor probabilidad de producir anticuerpos contra esas variantes. Pero si, por ejemplo, hubiese entrado una sola y nuestro problema en estos momentos hubiese sido una sola, y ahorita fuésemos a abrir fronteras y nos viniera todo el resto de cosas de todas partes, tendríamos una menor probabilidad de hacerle cara natural a ese nuevo problema, ¿sí? Cosa que puede suceder así en otros países, pero aquí, como ya lo vimos en los datos reportados por NextStrain, puede que al inicio partimos con una variabilidad. Entonces, también va a ser muy relativo lo que se observe allí. En algunas personas podemos observar que el plasma convaleciente puede ser una gran alternativa, en otras puede que no. Y molecularmente no hay respuesta para ello todavía porque obviamente va a depender de ese sistema molecular en específico y conocer cuáles son esos puntos activos. Hasta ahí.
Vale. La siguiente pregunta dice, ¿estamos como país preparados para la reinfección? Bueno, ahí depende también el escenario. En los dos escenarios. Pongamos el escenario en donde la reinfección nos las pone difícil y significa o implica que por cada reinfectado de nuevo empieza la locura y las características clínicas son devastadoras y de nuevo los hospitales empiezan a unos niveles de ¿cómo es que se llama?, de ocupación muy altos, etcétera. Yo diría que nos ponen problemas. Pero he visto unas gráficas, por ejemplo, vi una en el grupo de WhatsApp que colocaron de España, en donde dicen que se está viendo nuevos picos, pero no se están viendo la misma severidad de emergencia que antes. Es decir, hay menos muertes, hay menos enfermos graves y todo lo demás. Entonces, como dice uno coloquialmente en Colombia, la sacamos barata, ¿cierto? Si ese es el escenario. Pero en el caso particular en que nos toque o que eso nos ponga la tarea de tener que diferenciar cuáles de esas variantes nos generan problemas y cuáles no, es decir, que se vuelva mosaico, entonces nos vuelve a meter en problemas. Nos pone a generar sistemas de detección que permitan discriminar cuáles son, digamos, benéficas en el sentido de laxas, más bien cuáles son laxas y cuáles tienen como una mayor probabilidad de ser mucho más severas, entonces nos toca buscarlas. Y prácticamente entonces nuestros rastreos ya no van a ser generalizados, sino, digamos, específicos. Tendríamos que empezar este cual tiene, aquel cual tiene, etc. Entonces todo va a depender del escenario que la reinfección nos ponga. Allí encontraremos la respuesta de si nos toca movernos y estaremos preparados o no, o si eso ya no nos preocupa, entonces diría que sí, que estaríamos preparados con el recurso que tengamos para darle frente a la situación. Muchas gracias, profesor. Por Con gusto. último, tengo una frase, entre comillas, que dice, una cosa es lo que piensa como científico y otra cosa lo que se puede hacer como empleado público. La solicitud que nos hacen es ampliar esta afirmación teniendo en cuenta que estamos en un medio académico. Eh, Mire, se la voy a ampliar entonces a 3 puntos. Como científico, mi deber o más bien mi formación me lleva a entregar con calidad y de manera generosa mis conocimientos en pro de que todo salga muy bien, de contribuir, de si bien no lleva uno las cosas al final, contribuir en el sistema para que en conjunto y en trabajo colaborativo le podamos dar respuesta a la pandemia. Como persona, pues obviamente tengo el deseo de que todo esto vaya muy rápido a implementarse, que salvemos el mayor número de vidas y es lo que me mueve, ¿sí? Hemos tenido noches de trasnocho largas y todo lo demás. Pero como empleado público y como trabajador, yo debo ser respetuoso de las instituciones, de los debidos procedimientos, de las cosas bien hechas, ¿sí? No solamente por mí, sino también por quienes trabajan conmigo, mis estudiantes, mis trabajadores o las personas que me apoyan en el laboratorio, que hacen parte de todo lo demás. Entonces, específicamente, nosotros sabemos de las dificultades de las importaciones, por ejemplo. Estamos esperando reactivos que se demoran y tenemos que tener paciencia. Que todo debe llevar un proceso regulado eh, para el reconocimiento, para las validaciones. Entonces quisiéramos que todo esto del protocolo Colombia saliera muy rápido, pero cuando vemos tenemos que cumplir con las regulaciones. Entonces hay que llevarlo con calma. Y ya yo, por ejemplo, digo, bueno, ha sido un gran ejercicio, nos ha enseñado mucho. Y si, gloria a Dios, resolvemos el problema del SARS-CoV-2 rapidito y no fue necesario el protocolo Colombia, bueno, nos queda el conocimiento para aplicárselo a neumococos, a meningococos,
a cualquier otra enfermedad que aparezca o si aparece otro virus, entonces ya habremos dado un paso hacia adelante en el conocimiento académico y en lo que podemos aportar. En febrero o marzo estábamos en cero porque yo ni siquiera virología sabía. A mí me tocó ponerme a aprender de virología del 10 de marzo no sé, como en 15 días con el profe Forero y con todos los profes que nos apoyaban en eso. Y pues porque siempre he trabajado es con bacterias y con neumococos y todo lo demás, pero al ver que aquí podíamos contribuir, pues nos metimos aquí y aquí estamos. Entonces una cosa es el Gustavo científico, otra cosa es el Gustavo persona y otra cosa es Gustavo el empleado público y debe haber una comunión en los tres para no terminar metidos en problemas al final. De acuerdo, profesor. Hay un par de preguntas que no quisiera dejar sin contestar en vista de que todavía tenemos unos minutos. Claro que Y sí. la primera de ese par de preguntas dice, ¿es posible que las vacunas china o rusa no sirvan para Sudamérica? Perdón, no le escuché Si es ¿qué? posible que las vacunas, la china o la que está aplicando Rusia, no sirvan para Sudamérica. No hay evidencia molecular para afirmar eso, porque tendría que ser, mire, se lo voy a responder de la siguiente manera. En el sistema que más conozco, que es neumococo. El neumococo ya hay 100 variantes de capsulares diferentes. Y la vacuna más avanzada, que es la PCV13, solamente incluye 13 serotipos. Esos 13 serotipos son controlados por esta vacuna. Pero cuando uno observa la distribución geográfica de los diferentes serotipos, se da cuenta que son muy disímiles, ¿cierto? Entonces, eh, para la epidemiología de Estados Unidos y Europa, en donde fue creada esa PCV13, allá digamos que tiene una cobertura del 100% para esos 13 serotipos. Pero en Colombia lo tendrá para 8, 9. Allí diríamos que entonces tenemos una eficiencia menor. Pero en este caso no. En este caso no, porque tenemos variantes genéticas que no necesariamente son variantes que confieren nueva característica o una nueva funcionalidad o una nueva estructuralidad que haga que sea radicalmente distinta. Mejor dicho, la respuesta concreta es, hasta el momento no tenemos evidencias moleculares de que el virus SARS-CoV-2 tenga cepas totalmente distintas que escapen a una inmunización de ese tipo. O sea, hasta el momento lo que llevamos evolutivo en el virus son más mutaciones pequeñas que permiten unas diferenciaciones de las poblaciones más que de virus circulantes que puedan escapar a las estrategias. Pero eso tampoco descarta que en el proceso evolutivo aparezca una que sea totalmente disímil y que escape a todo esto. Eso solamente se podrá observar cuando se inicien todos esos procesos. Entonces, o sea, hasta ahora evidencia de que vayamos a utilizar algo que no nos vaya a ser útil, no la veo, o al menos de lo que yo he leído, no. Y respetuosamente, si alguien lo tiene, pues ya habrá que mirarlo. Pero tampoco podemos ser, digamos, ignorar lo que posiblemente pueda suceder porque la biología siempre muestra una cosa distinta. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Y ahora sí, la última. Sí, Nos preguntan si es posible que la reinfección pueda desarrollar una manifestación distinta a la presentada en la primoinfección y si eso podría indicar cambio del virus o del huésped. bueno, esa sí es una pregunta, digamos, que hay que responder desde el punto de vista de la genética humana. Yo sigo pensando que el desbalance en las manifestaciones clínicas de COVID-19 no dependen tanto de las características del virus, sino del background genético de las poblaciones a las que se enfrentan. Y las propias poblaciones lo van seleccionando. Supongamos que en el estado ideal de mantener a todos confinados durante 5 años y que nadie saliera y que todo el mundo respetara y esto lo dejáramos ahí prácticamente en 5 años,
miráramos que las poblaciones de SARS-CoV-2 de unos y de otros, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, serían muy distintas, porque no habría esa homogenización, ¿sí? En ese caso particular, digamos, podríamos pensarlo, pero en estos momentos quien moldea es prácticamente el background genético humano. Entonces, todo dependerá. Yo al inicio mencionaba, cuando veía y estudiaba como las características biológicas y el comportamiento biológico del virus, y yo decía, nos está seleccionando. Aquellas personas que tengan la predisposición genética a sucumbir al virus, lo harán en el preciso momento en que se dejen infectar. Por eso, cuando cumplimos con las normas y somos juiciosos en el aislamiento social y todas estas cosas, lo que estamos es ganando tiempo, porque es como una lotería, pues nadie sabe cómo se le va a comportar en su cuerpo. Que mi vecino, que mi familiar no le hizo nada, entonces a mí tampoco, ya hemos visto que eso no es así. Que hay personas incluso en la misma casa y genera estragos y a dos o tres no les hace nada. Entonces, ¿qué explicaciones hay? Y si son de la misma familia y se supone que son genéticamente muy similares y todo lo demás y también presenta cosas distintas. Entonces yo diría que un mayor componente de cómo se presenta esa severidad, la explicación está en el background genético del humano, más que en el background genético del virus. Entonces, yo diría que es más o menos por allí. Bueno, profesor Gámez, de verdad que ha sido un privilegio escucharlo, su charla muy enriquecedora, muy clara y yo creo que el mensaje está más que transmitido. Seguramente nos vamos a ver en una nueva ocasión y esperamos poder contar con usted en todo este tema del Protocolo Colombia. Claro que sí, y ojalá sea presencial. Exactamente, así es, eso esperamos todos. Para todos los asistentes, un saludo muy cordial y nuestro agradecimiento por su presencia. Nos vemos seguramente muy pronto con otro tema de revisión en nuestros seminarios del diplomado en autoinmunidad. Hasta pronto. Feliz día para todos.